Adhigmadhavasam Prapto Yasha Pratikripaya Shri Gurum Karnatasmi Vanchakalpataruyasya Kripasindhuvyayasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Anarpitacharin Chirat Karunayavatirna Kalahu Shramarpaitum Unnatajvalarasham Svabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Dhyutikadamba Sandipita Sada Hridaye Kandaresh Purato Vasachinandana Janulambita Bhujjo Kanaka Badatu Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Takshu Ishvambaro Dhyavaro Jugadharmapalo Bandi Jagat Priyakaro Karunavataro Yadini Shakti Sharupaya Gauranga Shuridaya Cha Bhakta Shakti Pradhanaya Gadadhara Namaskute He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Radhe Vrindavanadishe Karunamrita Vahini Kripaya Nichapadabhya Darshan Mayam Padiyatam Bhaktya Vihina Aparadha Lakshaya Kityashakamaditarangamadhi Kripamai Tvam Sharanam Prapanam Brinde Maste Charanarvindam Brinde Maste Charanarvindam Shri Gurudev Ki Jai Sriman Mahaprabhu Ki Jai Shri Hrinam Sankirtan Ki Jai Shri Shri Shikshastakam Ki Jai Shri Shri Krishna Balaram Ji Ki Jai Shri Dwadasi Ki Jai Gaur Bhakti Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Gaur. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos continuando con nuestro estudio de Sri Sikshastakam, de Sriman Mahaprabhu. Hoy nos encontramos aproximándonos a la mitad de este estudio, culminando hoy con la primera mitad del Sri Sikshastakam, viendo hoy el verso número 4. Pero como siempre, primeramente vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer, donde estudiamos el tercer verso de Sikshastakam, y como mencionamos, podríamos decir la cosa más importante que Mahaprabhu dijo, ¿no? Al menos para la mayoría de nosotros, especialmente la etapa en la que nos encontramos, aspirando a la siguiente meta, a mediano plazo, digámoslo así, o a corto plazo, dependiendo del caso, para la mayoría, que es Nishta. Es muy importante en la vida espiritual lograr establecer nuestras metas. Y hablo en plural, porque aunque hay una meta en última instancia, esa sería la meta a largo plazo. Pero tenemos metas a mediano plazo, tenemos metas a corto plazo, las cuales deben ser también satisfechas, resueltas en el marco de nuestra meta a largo plazo. Sí, la meta a largo plazo es amor divino, pero con la intención de llegar allí sanos y salvos, ¿no? Y psicológicamente funcionales, tenemos que saber satisfacer otras metas a mitad de camino dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, en este tercer verso, como ustedes saben, Trinadati Sunichena, Tarorati Vishnu Namani Namanadi Makirtaniya Sarahari. Sri Chaitanya Dev incrementa su humildad. En el segundo verso ya había presentado un estándar de humildad en el cual él exhibe un profundo arrepentimiento debido a su mal comportamiento. O sea, no el de él, el nuestro, pero representando a un sadhaka en la lucha
Él menciona como la virtud del nombre y su falta de atracción. Entonces él muestra un tipo de humildad allí. El tipo de humildad que surge del arrepentimiento relacionado al mal comportamiento. Y en el tercer verso él muestra otro tipo de humildad que tiene que ver con el buen comportamiento, el cual él describe en este tercer verso. Humildad tal como la de la brizna de hierba, tolerancia tal como la del árbol, respeto, modestia, etc. Y de esa manera, Kirtaniya Sada Hari, uno va a poder glorificar a Hari continuamente, implica sin interrupciones, sin los obstáculos que surgen por uno no ser debidamente humilde, tolerante, respetuoso, etc. Entonces, como mencionamos, este verso aparece en el Chaitanya Charitamrita no solo una vez, ni dos, sino tres. Mahaprabhu hablándolo al final de su lila, obviamente, en Shastakam propiamente dicho, pero también en una ocasión hablando con Shuklambar Brahmachari, y luego con Raghunath Goswami, como estuvimos mencionando. Entonces este verso tenía que ver con la etapa de Nishta y con la primera línea del Sikshastakam, en el primer verso, Baba Mahadavagni Nirvapana. ¿No? Se extingue el incendio del samsara, como dijimos, puede quedar algún humo aún en Nishta, pero la vida material, el mundo de los deseos materiales prácticamente ha quedado asfixiado por una práctica ininterrumpida. Y bueno, luego abordamos en detalle cada uno de los componentes de este famoso verso, el cual es el que nos habla de cuál es el verdadero kirtan que Mahaprabhu indica y que garantiza verdadera participación en el proceso de Harinam Sankirtan. Con toda la poesía y con todo lo difícil que es procesar la poesía que Mahaprabhu da allí, ¿no? Brisna, hierbas, árboles, ejemplos de la naturaleza, pero a la hora de trasladarlo a la práctica puede ser una píldora difícil de tragar para más de uno. Ser más humilde que una brisna de hierba, siempre estar en posición del entorno. Tolerancia tal como la del árbol, que no solo tolera en el sentido de aguantar, sino que se brinda de pies a cabeza mientras tolera. Sin quejarse, sin culpar a nadie, simplemente abocado a brindarse, ¿no? Como dijimos, continuamente. Entonces son ejemplos descomunales, pero que están allí. No es parte de la imaginación de Mahaprabhu, no representan exageración alguna, sino la realización inmediata de alguien que despierta hasta un grado tal en donde el mundo entero empieza a obrar como guru para uno. En este mundo la mayoría de las personas se acercan a la naturaleza intentando transformar la naturaleza para sus propios propósitos. Pero vemos que aquí Mahaprabhu muestra lo contrario, cómo la naturaleza lo transforma a él. Veo la hierba, me transforma, veo el árbol, me transforma. Todos son gurus, todos me instruyen. Yo no tengo que transformar a nadie, todo está para transformarme a mí, en la mejor versión posible de mí mismo. Entonces, Amanina, Manadina, dar respeto por completo a todos, respetar a todos sobre la base de quiénes son y el potencial que les acompaña, por más disparatados que sean en el momento actual. Hay un potencial brillante acompañado a cada jiva. No esperar respeto para sí, el ejemplo de la sal vimos ayer también, ¿no? Que marca la diferencia en toda preparación, pero generalmente no es muy elogiada por nadie, pero si falta sal, ¿no? Prepárense. De esa manera hablamos un poco acerca de Nishta, que es esta etapa, como digo, que es la meta a alcanzar para la mayoría de nosotros, una etapa muy importante, una etapa que está ligada al logro de Madhyam Adhikar, también de volverse un devoto de nivel intermedio, un devoto, en las palabras de mi Guru Maharaj, ha logrado armonizar cabeza y corazón, lo cual es todo un ejercicio importante, ¿no? Porque uno puede, mi Guru Maharaj diría eso, hoy lo dijo en la clase también, ¿no? Uno tiene que usar su cabeza para ablandar su corazón. Pero uno no debe intentar ablandar su corazón sin haber utilizado su cabeza. Pues también uno puede ser de corazón blando y que eso sea un mero sentimentalismo. Para algo tenemos una cabeza. Y generalmente no podemos vivir sin piernas, sin brazos, pero no sin cabeza y sin corazón. Entonces estas dos cosas están por algo ahí. Y hay que hacer algo con las dos. Entonces, alguien en Nishta, alguien representado en este verso es interesante porque habla de firmeza. Nishta es firmeza, ¿no? Contrastando a esto hablamos de Anistita Vayana Kriya, si recuerdan, para mostrar lo que no es Nishta. Entonces este verso habla de firmeza, pero al mismo tiempo habla de flexibilidad, ¿no? Un árbol firme, ahí brisa de hierba, ¿no?
disponiéndose a los movimientos del entorno. Entonces, nishta implica esa capacidad para lidiar con, entrar en el mundo de los grises, por decirlo así, ya no blanco o negro, sino las 256 gamas de gris que hay entre ese color y el otro. El Madhyam Bhakta empieza a habitar esa tierra y no se siente incómodo allí, todo lo contrario, ¿no? Todo es más matizado, por decirlo así. Pero, en fin, hablamos algunas ideas sobre esta importante etapa de Nishtha, donde la humildad de Mahaprabhu sigue aumentando, y ahora vamos a pasar al cuarto verso del Sikshastakam, en donde la humildad de Mahaprabhu sigue aumentando. No hay límite a cuánto nuestra humildad puede aumentar. Y como dijimos, cada verso del Sikshastakam, cada etapa del Bhakti nos habla en un sentido de un nivel de humildad, que culmina en Prem y tampoco culmina, sino que continúa creciendo ad infinitum. Entonces, en este cuarto verso, Krishnadas Kaviraj Goswami precede su cita al verso diciendo: ahora la humildad de Mahaprabhu incrementó hasta el punto en que él va a orar por devoción pura, Sudha Bhakti. Entonces, ahora uno se puede preguntar, ¿no? Interesantemente, como, o sea, Mahaprabhu, ¿no? Mahaprabhu, sabemos quién es Mahaprabhu, la palabra lo dice, Maha, no es Prabhu, es Mahaprabhu. Y él es la personificación del más grande amor. Entonces, ¿qué hace él orando por devoción pura? O sea, si hay alguien que tiene devoción pura de principio a fin, de pies a cabeza, es Sri Chaitanya. Pero el punto es que la naturaleza de la devoción pura es que es trascendentalmente insaciable, ¿no? El que tiene amor, paradójicamente va a sentir, no tengo amor. Mahaprabhu diría eso, na prema gandos pidarapi. En Ratha Yatra él dice eso, ¿no? Donde él exhibe los más elevados síntomas de Mahabhav, ¿no? Jamás vistos en la historia de la religión, y síntomas extáticos que Rupa Goswami mismo, cuando los describe, dice: hay ciertos síntomas que son tan poco comunes que ni siquiera los voy a describir, porque ¿para qué si nunca los vamos a ver en nadie? Pero Mahaprabhu exhibía esas cosas, ¿no? Sangre emanando de sus poros, ¿no? Colapso extático de pies y cabeza. Entonces uno se puede preguntar, pero ¿qué hace él orando por devoción pura? Pero de vuelta, la naturaleza de la devoción pura es que nunca está satisfecha consigo mismo. Pero es muy diferente a la insatisfacción que experimentamos en la vida material, ¿ves? La experiencia en el amor es paradójica, ¿no? Lo satisface a uno por completo, pero al mismo tiempo siempre se puede más. Entonces, un tipo de insatisfacción divina, por encima del estadio de Atmaram, de estar autosatisfecho, está Pararam, que significa trascendentalmente insatisfecho. Eso afecta a Bhagavan mismo. Una búsqueda continua por el amor. El amor es eso, lo satisface a uno, pero siempre puede amar más. Mahaprabhu desde ahí pide esto. Hay una famosa sección del Brihad Bhagavatamrita, donde Narad Muni le presenta una petición muy peculiar a Bhagavan, ¿no? Le solicita una bendición muy única, y la respuesta a Bhagavan es todavía más peculiar. Narad Muni le dice a Bhagavan: por favor, te pido la bendición de que nunca nadie jamás quede satisfecho plenamente con tu devoción. Una gran bendición, ¿no? Porque no sería, oh, llegué acá, listo, ya estoy satisfecho. Eso no acontece para las grandes almas, ¿no? Esta es la famosa historia en donde Srila Sridhar Maharaj estaba brindando Harikatha, ¿no? En esas épocas mágicas, imagínense, ¿no? El discípulo de Prabhupada cruzando el Ganga para escuchar a Srila Sridhar Maharaj, encontrarse con esa nueva galaxia de realizaciones únicas. Y luego de uno de esos discursos, uno de los devotos, lo único que le sale decir, ¿no? Totalmente anonadado, es: estoy completamente satisfecho. ¿Para qué? ¿Para qué dijo eso? ¿No? Si las hermanas lo miran, ¿no? Y con toda la ingenuidad del mundo le dice: ¿completamente satisfecho? ¿Es posible eso? Y el devoto entendió, ¿no? Punto. ¿No? Pero si la señora le decía: realmente alcanzaste total, es posible total satisfacción. Siempre se puede más, ¿no? Entonces nada le pide eso a Vishnu, que ninguno de tus devotos quede del todo satisfecho con tu bhakti. Pero Bhagavan le responde de manera, ¿no?, más interesante. Le dice: nada, me extraña, tú eres mi gran devoto, eres un cosmonauta trascendental, andas por todos lados, has visto a todos mis devotos
Y tú mismo has visto con tus propios ojos que ninguno de ellos está nunca plenamente satisfecho. Por lo tanto, esa bendición ya está concedida. Pide otra cosa. Entonces ahí Mahaprabhu aquí está pidiendo devoción pura. Ya la tiene más que nadie, pero no puede hacer más que pedir devoción pura. ¿Por qué? Porque el que tiene amor, como digo, siente que no lo tiene. Mahaprabhu dijo, en mí ni siquiera existe el aroma del prema. Así como si una caja tiene alcanfor, ¿no? Y ya no hay alcanfor, pero queda, ¿no?, la fragancia. Mahaprabhu dice, ni siquiera eso hay en mí, el prema. Pero cuando uno contempla el ejemplo de Mahaprabhu, dice, pero si en él no hay ni la fragancia del prema, entonces, ¿quién tiene prema? ¿No? ¿Quién tiene algo cercano a eso? Entonces, esa es la naturaleza del prema. El que lo tiene va a sentir, no lo tengo. ¿Por qué? Porque lo puedo tener en un nivel tanto más grande que nunca voy a poder decir, ya lo tengo. Porque siempre hay tanto más por seguir adquiriendo. El Bhagavatam mismo dice, ni Krishna mismo conoce los límites de sus propias glorias y cualidades. Ni él mismo sabe, ¿no? Cuando él observa, eso siempre está en continuo movimiento y expansión. Una vez me vino esa idea, cuando Bhaktivinoda Thakur canta, yo estoy lleno de lujuria, como ayer decíamos a Maharaji Jivan, uno dice, pero ¿desde dónde lo dice? ¿No? ¿Será que realmente está lleno de lujuria? No, obviamente estudia su vida y obra y se va a dar cuenta que está lleno de otra cosa. Entonces, bueno, ¿será que está haciendo un show y dice, bueno, voy a escribir esta canción para todos los lujuriosos que la lean? No, tampoco. Entonces, el punto es, realmente lo siente así. Pero ¿qué lo lleva a sentir eso? O sea, ¿dónde está? Si por otro lado él tiene, es un premio, tiene premio. Y el punto es ese, ¿no? Alguien que tiene prem, la naturaleza es, hay tanto más prem por adquirir que lo que yo tengo lo siento subjetivamente tan poco comparado a eso que queda reducido a estoy lleno de lujuria. Subjetivamente lo vive así, estoy lleno de lujuria. Nunca hay prem, pero hay tanto más por tener. Si la semana diría, cuando entras en esa etapa no hay límite para el progreso. ¿Estás listo para entrar en un área en donde no hay límite para el progreso? ¿No? O sea, eso, ¿no? Eso es un precio alto que pagar. Uno generalmente no está dispuesto a siempre progresar. Y una vez que alcance algo, no hay límite. Siempre se puede más, siempre se puede más. Pero ese es el viaje al que estamos intentando embarcarnos. Entonces, en fin, Mahaprabhu ora por devoción pura. Vamos al cuarto verso del Sikshastakam, propiamente dicho, dice así. Nadanam najanam na sundarim kaditam va jagadishra kamaye mama janmani janmanishvare bhavata bhakti rahaita gittai. Esa es la traducción de mi Guru Maharaj en su comentario Sri Sikshastakam, dice: oh Señor del universo, no deseo riqueza, seguidores, bellas mujeres, sabiduría ni poesía. Solo pido inmaculado bhakti por ti, oh Praneshwar, nacimiento tras nacimiento. Entonces, como decíamos, aquí Mahaprabhu está orando por devoción pura, Sudha Bhakti. A partir de aquí empezamos a hablar en términos de devoción pura. A veces uno usa el término, es un devoto puro. Pero vemos que hay niveles de devotos puros también. No solo hay niveles de devotos, hay niveles de devotos impuros y puros, por decirlo así. Y a partir de Ruchi, alguien es considerado un devoto puro, porque como vamos a ver en Ruchi, la persona tiene un gusto tal por la devoción que ya no desea nada de este mundo en absoluto y únicamente lo desea todo en relación a Bhagavan. Ruchi no es asakti, que es la siguiente etapa, Shakti es apego espiritual, pero en Ruchi hay un apego por la práctica, mientras que en asakti se traslada ese apego por el objeto de la práctica, ¿no? Es una leve diferencia que vamos a ir notando entre hoy y mañana, ojalá. Entonces, en Ruchi hay un gusto, pero hay un apego hacia la práctica. ¿Sí? En Nishta quizás no hay un gusto por la práctica, o sea, hay algún gusto, pero aquí estamos hablando de gusto hasta el punto de que no hay gusto por nada más. Eso es lo que Mahaprabhu está mostrando aquí, ¿no? Bhaktisiddhanta Sarasvati diría algo así, ¿no? Dice, la cualificación para Raganuga Bhakti es laulyam, loba, codicia. ¿Qué significa codicia? Que no tengo codicia por nada más. No, porque si no es fácil hablar, no, sí, codicio. El logro de los grandes bases, pero también codicio esto, Dharma, Artha, Kama, Moksha, una lista así. Entonces, ¿qué codicio es eso?
Pero aquí hablamos de ruchi, significa alguien que tiene gusto, un gusto tal por bhakti, que como vamos a ver, me da igual nacer una y otra vez en este mundo ilimitadamente, siempre y cuando haya bhakti de por medio. Pero no me interesa nada más, ni siquiera mukti, como vamos a ver. Entonces en Nishta uno se ocupa de manera continua e ininterrumpida sin que exista todavía ese gusto tan intenso, pero asistido por el intelecto y teniendo la determinación y la comprensión de vida para mantenerse en una práctica estable. Y con la práctica, cuando esa práctica estable madura, crece, naturalmente, ruchi surge. Obviamente esto no es un día para el otro y ni en blanco y negro, no es que hasta hoy estuve en Nishta, mañana me desperté, hoy estoy en ruchi. ¿No? Se van pasando una etapa a la otra gradualmente. Entonces en ruchi hay un apego por la práctica y en asakti, como vamos a ver mañana, hay un apego por el objeto de la práctica, ¿no? Todo se traslada de manera cada vez más enfocada, específica en el vínculo último con Bhagavan. Pero bueno, aquí estamos en ruchi. Y Sudha Bhakti, como digo, devoción pura. El comienzo de la devoción pura. No tengo deseo material, no deseo nada separado del Bhakti. Prahlad Maharaj muchas veces es el embajador de esta idea. No deseo nada, aparte de Bhakti, ¿no? El famoso ejemplo cuando Nrsimhadeva aniquila a Hiranyakashipu, ¿viste? Prahlad Maharaj eventualmente es el único que puede apaciguar a Ugra Nrsimha, ¿no? Están todos los devas allí, está Lakshmi misma, diciendo yo nunca vi a mi esposo de esta manera, no me atrevo a acercarme a apaciguarlo. Todos iban pasando el turno, ve tú, no, gracias, no, ve tú. ¿No? Todos el universo entero temblando, Nrsimhadeva en éxtasis iracundo, ¿no? Luego de haber matado la personificación del deseo material, Hiranyakashipu, ¿no? Guirnaldado con las entrañas de Hiranyakashipu. Obviamente hay significados más profundos de todo eso. No puede decir Hiranyakashipu era uno de los porteros eternos de Vaikuntha y Bhagavan se está enguirnaldando con el Mahaprasad de su devoto, estrictamente. Pero bueno, es otro nivel de comprensión. Pero el punto aquí es que Prahlad Maharaj es el que se anima a acercarse, ¿no? ¿Por qué? Pues dice que todos allí estaban aterrorizados ante Nrsimhadev. ¿Por qué? Porque él acaba de matar. Un punto importante, ¿no? Aquí orar al Señor Nrsimha para que nos proteja. No es para que nos proteja de que no me roben en la salida del programa, que no se me rompa el techo en un día de lluvia, que no me agarre el COVID. Es que me proteja los deseos materiales, ¿no? Ese es el único peligro, básicamente. Y Prahlad Maharaj representa eso. Pero se explica que cuando Nrsimhadev mató a la personificación del deseo material, todos los presentes, especialmente los devas, que tienen deseos materiales, ellos son sakama bhaktas, devotos con deseo material, estaban temblando. ¿Por qué? Porque ellos tienen deseos materiales. Y Nrsimhadev acaba de aniquilar al deseo material personificado. Entonces nadie se animaba a acercarse. El único que se atrevió fue Prahlad. ¿Por qué? Porque él estaba libre de deseo material. Él ni lo dudó. Él se acercó, fue corriendo, un niño de 5 años, saltó al regazo de Nrsimhadev, imagínense, ¿no? La boca del lobo, como quien diría. Y automáticamente Nrsimhadev, de ser Ugra Nrsimha, se volvió como un cachorrito y empezó a lamer a Prahlad Maharaj, ¿sí? ¿No? Completamente transformado. Y luego de eso, como ustedes saben, Nrsimhadev le dice a Prahlad, pídeme alguna bendición. Pídeme lo que quieras, soy Bhagavan. Mi oficio es darle bendiciones a todo el mundo. No todo el mundo me anda pidiendo cosas todo el día, así que es mi trabajo por lo que parece ser. Así que pídeme lo que quieras y te lo brindo. Tú eres mi Dios. Y Prahlad Maharaj como, no, nada, no, pídeme, sigue insistiendo, pídeme. Y Prahlad dice, pero me viste cara de comerciante, yo no estoy sirviendo para pedirte algo. Yo te sirvo en pos, por y para seguirte sirviendo. Pídeme algo, ¿no? Y sin saber seguir insistiendo. Y claro, Prahlad Maharaj al final dice, bueno, si tengo que pedir algo es que nunca jamás los deseos egoístas entren en mi corazón. Que en definitiva no pidió nada. ¿No? Pidió, por favor, bendíceme para yo nunca pedir algo así básicamente. Y libera a mi padre, ayuda a mi padre, etc. Bendice a mi padre. De vuelta, nada para él. Entonces, Prahlad Maharaj representa esta idea, ¿no? De no egoísmo, ¿no? Cero egoísmo, que es la base. De vuelta, Prahlad Maharaj no está al mismo nivel que las gopis, no está al mismo nivel que Arjuna, que Uddhava, que Hanuman, que todos los epítomes de Dasya, Sakya, Vatsalya. Él se lo liga más a Santa Rasa, ¿no? ¿Y Santa qué quiere decir? Santa, la palabra lo dice. ¿Qué quiere decir Santa? Shanti, paz. Paz, pacífico. Chaitanya Charitamrita dice, Krishna Bhakta Nishkam Ataeva Shanta
Bhukti Mukti Siddhikami Sakale Santa. ¿No? Dice Krishna Bhakta, el devoto de Krishna, para que entendamos qué es el devoto de Krishna para el Chaitanya Charitamrita, Nishkama, no tiene deseos separados, egoístas. Y por lo tanto, Ataiva Santa. Por ende, él está en paz. En otras palabras, la paz tiene que ver con no tener deseos materiales. Tratemos de conectar una cosa con, que nos haga sentido la idea en lo práctico. Y luego dice, Bhukti, Mukti, Siddhi, Kami, Sakale, Santa. Pero aquellos que desean disfrute sensorial, poderes místicos, liberación, están llenos de deseos. Y por ende, asanta. No son santas, son asantas. No pueden dormir tranquilos en la noche. Pues todavía están manteniendo, ¿no?, un plan separado, un plan, ¿no?, dislocado de la realidad. Y eso no los permite estar totalmente en paz. El Prahlad Maharaj está totalmente en paz en todo momento, ¿no? Lo arrojan por un precipicio, le tiran elefantes encima, le dan veneno a tomar. No hay deseos materiales. Entonces vamos a ver que este verso tiene mucho que ver con eso, ¿no? Mahaprabhu dice eso. Nadanam, nadanam, nasundarim kavitam. Va, primera parte. Pero Ruchi tiene que ver de vuelta con un gusto tan grande por lo devocional que cualquier cosa que no sea vista en ese perímetro da disgusto. Interesantemente, quizás probablemente todo lo que todavía nos da gusto a nosotros, ¿no?, en un estado previo a Ruchi. Todo lo que aún representa algún tipo de posibilidad aparentemente placentera, en Ruchi todo queda mostrado tal como es. ¿Qué es verdadero placer? ¿Qué es verdadero gusto? ¿Y qué es verdadero disgusto? Entonces, Ruchi tiene que ver con esta etapa y con la línea Sreya Kairava Chandrika Vitaranam, recordando siempre en el primer verso, que significaba expande los rayos de luna del loto blanco de la buena fortuna. Pura poesía, ¿no? ¿Se acuerdan? Que representa un ingreso especial del Swarup Shakti, ¿no?, en ese loto blanco. Blanco era descolorido de la pasión del mundo, libre de deseo material, que florece en la noche, ¿no?, cuando todo en oposición al otro loto que florece en el día, dando a entender como el devoto puro está despierto a una realidad en la que la mayoría está durmiendo, etc. Aquí se habla de Ruchi. Voy a compartir unas palabras de Ruchi antes de ir al verso propiamente dicho, ¿no? Vishwanath Chakravarti Thakur describe dos tipos de Ruchi, dos niveles, ¿no? Se dice un Ruchi que depende de ciertas circunstancias externas, ¿no?, un Ruchi de menor calidad, por decirlo así, y un Ruchi que ya no depende de eso. Por ejemplo, él da algunos ejemplos, ¿no? Da el ejemplo, por ejemplo, de Kirtan, ¿no? Algún devoto en un nivel inferior de Ruchi va a experimentar Ruchi, pero si el Kirtan está debidamente orquestado, ¿no?, es debidamente ejecutado a nivel raga, tal, ¿no?, tiempo, melodía, hay musicalidad, hay estética, o si alguien ve el altar y está todo, ¿no?, configurado a la perfección, guirnaldas suculentas, flores, colores justos, la combinación, o el templo es grande, ¿no?, opulento, siento que entré a un planeta celestial, ahí surge algún tipo de, o lo que fuera. Entonces, Vishwanath dice, es un Ruchi inferior, ¿no?, porque depende de algo que en definitiva sigue siendo relativo. Pero en algún nivel todavía puede haber una dependencia a eso, ¿no? Como vemos, Ruchi es una etapa avanzada de Sadhana Bhakti, pero todavía obviamente no lo es todo. Y luego, obviamente, el Ruchi superior es aquel que no depende de todo eso, aquel en donde no importa cómo que el que toque cartas esté totalmente a destiempo, ¿no?, que la afinación sea exactamente, diametralmente opuesta, ¿no? Ruchi, cuando es Ruchi, hay Ruchi. Siempre me viene a la mente para Mahamsa Maharaj este aspecto, ¿no? En Vrindavan, ¿no? O sea, en el sentido que le agarraba los kartals, empezaba a cantar y estéticamente, profesionalmente hablando, no encajaba con los parámetros gandhárvicos, ¿no? Pero si uno lograba ver más allá de eso, uno se da cuenta, ¿no?, él está donde hay que estar, por decirlo así. No hay Ruchi más que eso ahí, y todo lo demás se vuelve secundario. Pero era una prueba para la parte, ¿no?, relativa del que todavía no estaba ahí, ¿no? Cosas así.
Vishwanath Chakravarti Thakur reconoce que esto es posible incluso en Ruchi, que es en etapas inferiores. También en Ruchi, no, Ruchi es una etapa avanzada de Sadhana Bhakti, ¿no? Estamos a punto de graduarnos de Sadhana Bhakti aquí, Ruchi a Shakti, ya entramos en la etapa del cierre. Y aquí las oraciones del sadhaka comienzan a dirigirse más en la dirección, como mi Guru Maharaj mencionaba, de oraciones de entrega, saranagati, fe, oraciones de anhelo. Samprartanamai y Lalasamai. Samprartanamai significa oraciones de humildad, de rendición, de solicitud de fe, de entrega, que caracterizan más a Sadhana Bhakti. Y Lalasamai significan oraciones de anhelo por una perfección, un servicio específico en la eternidad, los cuales caracterizan más a Bhava, pero también a etapas avanzadas de sadhana, como Ruchi y Asakti. Allí surgen 3 deseos puntualmente, que también se mencionan en el corazón del Ruchi Bhakta. Se conocen como Praptya Vilas, Sauharda Vilas y Anukula Vilas, si no me falla la memoria, que es básicamente deseos de ofrecer un servicio favorable a Krishna, entablar un vínculo afectivo con Krishna, alcanzar a Krishna de una manera específica, todos van de la mano. Todo esto empieza a surgir en Ruchi. A un punto lo podemos entender en teoría, ¿no? Hay que llegar allí, ¿no? Como diría Prabhupada, ¿no? ¿Por qué no vas allí y lo averiguas por ti mismo? También se menciona que en Ruchi el elemento de Saranagati ha quedado plenamente establecido, ¿no? Está en su lugar. Mi Guru Maharaj diría, ese es el escenario sobre el cual el drama del Krishna Lila va a ser ejecutado eventualmente. A esta altura el devoto se está preparando para volverse un miembro activo del Krishna Lila, ¿no? Todavía no participando tan activamente, pero ya el escenario está en su lugar, ¿no? Para que la obra se represente. Y la obra es intensa, el escenario tiene que aguantar el peso de la obra. El escenario está hecho, las tablas del escenario están hechas de Saranagati. A esa altura está entero el escenario. Si todavía uno no llega a Ruchi y quiere subirse al escenario y empezar a participar en Lila, van a faltar un par de tablas y quizá uno se vaya para... Pero en Ruchi, Saranagati está plenamente en su sitio, ¿no? Bhaktivinoda Thakur incluso diría que las oraciones del sadhaka en Ruchi tienen un Saranagati tal que irrumpen a Krishna en el Nitya Lila, ¿no? Krishna escucha las oraciones del devoto en Ruchi y que se ve afectado por él porque van con una entrega tan poderosa. No quiere decir obviamente que las oraciones de alguien por debajo de Ruchi se pierdan en el camino, pero no tienen esa llegada, es entendible, ¿no? Recordemos, hablamos en la primera clase, Krishna es Bhagavan y Bhagavan interactúa únicamente con su Sarup Shakti, está absorto en el amor de los Bradavas. Entonces, no cualquier cosa le va a llamar la atención, por decirlo así. Pero Ruchi, un llamado intenso. Pero bueno, vamos a analizar el verso propiamente dicho para seguir desglosando qué representa esta etapa. Mahaprabhu dice entonces, Nadanam, Nayanam, Nashundar. Aquí Mahaprabhu presenta características centrales de Ruchi y características secundarias. Tatastha Lakshan, o sea, Swarup Lakshan, Tatastha Lakshan. Lakshan significa atributo, característica. Swarup significa como intrínseco, natural, primario, y Tatastha como secundario, básicamente. Entonces él comienza describiendo primero Tatastha Lakshan, ¿no? Como las características secundarias de Ruchi, lo que pasa como un subproducto de uno tener Ruchi. Nadanam, Nadanam, Nasundarim, Kavitamba. Esas son las Tatastha Lakshan de Ruchi. ¿Qué significa allí? Mahaprabhu dice Nadanam. No tengo ningún deseo alguno por Dhana. Dhana significa riqueza. Sí, todo lo que implica la idea de riqueza. Ahora vamos a seguir elaborando. Riqueza. En un marco material. Todo lo que sea considerado como riqueza en un marco material, sea posesión, ya sea fama, ya sea virtud, ya sea, ¿no? Dharma es considerado toda una riqueza, ser alguien dármico en este mundo. No, Mahaprabhu dice no. No significa, la palabra lo dice, no.
Pero eso no termina ahí. Mahaprabhu está calentando motores recién ahí. Nadanam na janam. Janam significa seguidores. No tengo interés alguno en seguidores. Incluso se refiere no solo a seguidores, me volví famoso y tengo, no sé, 5.000 amigos en Facebook y no sé cuántos fans, y soy un influencer ahora y tengo muchas personas detrás mío y no sé cuánto, ¿no? Me abrí un podcast y no sé qué, no sé cuánto. También las personas que lo siguen a uno en esta vida, por ejemplo, no puede estar casado, tener esposa, hijos, de alguna manera son seguidores. Mahaprabhu dice, no, no tengo interés en eso. Incluso aunque uno lo tenga, el punto es, no hay ruchi en relación a eso. Luego, Nasundarim. Nasundarim. Significa, Sundarim significa hermosa. Sundari significa hermosa. Sundara es hermoso. Obviamente Mahaprabhu habla como un sadhaka masculino, entonces dice, no me interesa bellas mujeres. Obviamente esto se aplica en ambas direcciones. No me interesa, no estoy interesado, no me llama la atención, no tengo el deseo por compañía, que es prácticamente mi Guru Maharaj diría aquí, el deseo más formidable de este mundo. Formidable en el sentido más difícil de superar. Prácticamente nadie puede vivir su vida sin tener a alguien al lado, ¿no? Como pareja. Y igual no es que se está condenando, simplemente está aquí hablando a alguien en Ruchi. No tratemos de entender eso, ¿no? No digamos, aquí se está condenando la vida familiar o algo por el estilo. Simplemente está diciendo, cuando alguien tiene Ruchi por Krishna Nam, ¿qué pasa? Sea grihasta, sea sannyasi, sea lo que fuere. Y como si esto fuera poco, porque hasta ahora todo esto tiene que ver con este mundo, como vamos a ver. Con Sattva, Rajas, Tamas, Dharma, Artha, Kama. Pero luego dice Mahaprabhu, Kavitam Va. Kavitam Va. Kavitam significa poesía, ¿no? Un kavi es un poeta. Mahaprabhu dice, no me interesa la poesía. ¿Qué significa eso, no? Por un lado, obviamente, no me interesa literalmente eso, adquirir fama de poeta, ¿no? En esa época, ser un kavi en la sociedad hindú era todo un logro. Mahaprabhu estaba rodeado de ellos, muchos de sus seguidores eran poetas consumados. Pero también kavi significa poesía, significa conocimiento y significa gyan, el conocimiento que en última instancia lleva a mukti o moksha. Mahaprabhu primero dice, no me interesa nada este mundo, pero luego él dice, ni siquiera me interesa salir de este mundo. No me interesa boga, no me interesa tyaga, no me interesa bhukti, no me interesa mukti. ¿No? Bhukti es disfrute mundano, boga, tyaga, mukti es liberación. De esos son los dos carriles sobre los cuales funciona la vida material. ¿No? Apego, rechazo, raga, dvesha, boga, tyaga, bhukti, mukti, pongan el nombre que quieran. ¿No? Percibo algo, lo quiero obtener para disfrutarlo, una vez que lo tengo, pienso lo estoy disfrutando, pasa un rato, ya me empieza a dar dolor de cabeza y ya me lo quiero sacar de encima cuanto antes. Entonces, primero me apego a algo, luego me desapego de eso. ¿No? Hay una persona que está desesperada por vender su casa y otra persona está desesperada por comprarle una casa. Es lo mismo, ¿no? Pero son dos caras de la misma moneda. Entonces, las dos cosas están centradas alrededor del mundo. Quiero el mundo, me quiero sacar de encima el mundo. En los dos casos, el mundo es el centro. Pero Mahaprabhu está presentando una idea que está por encima de todo eso. Bhakti. No mukti, no bhukti, no bhakti. Algo que es post-liberada. Ni siquiera me interesa la liberación, dice Mahaprabhu. Con eso le establece Bhakti es un estado de post-liberación. Entonces, estas tatadas talakshan, como digo, tienen que ver con las características secundarias de Ruchi. Lo que pasa cuando uno tiene gusto por Bhakti, como vamos a ver. Y también tienen que ver con lo que generalmente son las metas popularmente establecidas en la vida humana, conocidas en sánscrito como Purusharthas. Purusharthas. Purusha, artha. Purusha significa seres humanos y artha significa meta, en este caso. Entonces hay 4 Purusharthas popularmente, los acaban de decir: Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Entonces, Dharma significa deber, bueno, portarme bien, ¿no?
Artha significa desarrollo económico, riqueza. Kama significa disfrute, ¿no? Sensorial, emocional, psicológico, material. Y moksha significa, cuando entendí que todo eso no seguía sin funcionar, ya, me quiero ir de este mundo. Entonces los primeros Dharma, Artha y Kama, Shilahari Maharaj en una ocasión lo describió como portarme bien, para que me vaya bien, para pasarla bien, ¿no? Y después cuando me doy cuenta, tampoco la estoy pasando tan bien, no, moksha. Todo eso tiene que ver con los tres primeros, con el plano de las gunas: Dharma, Sattva, Artha, Rajas, ¿no? Desarrollarme en este mundo, deseo ser alguien en este mundo, trabajar, ganar dinero, establecerme, ¿no? Y Kama, Tamas, ¿no? Quiero disfrutar de mis sentidos, algo básicamente más bien, con todo respeto, animalístico, ¿no? Sin ninguna otra consideración, quiero simplemente gratificar mis sentidos. Entonces, Sattva, Rajas, Tamas. Y Moksha, Nirguna. Suda Sattva es Bhakti. Nirguna, que significa no hay influencia de las gunas. Pero tampoco estamos hablando de Sarup Shakti en todo el sentido de la palabra. Eso ahí llegamos todavía. Entonces, Mahaprabhu con esto está diciendo, no me interesa ninguna de las metas establecidas para la humanidad por los Vedas. Que de vuelta Krishna le dice eso en un nivel Arjuna también. Saikunya Baba Arjuna. Trasciende el Veda. Entonces es interesante, ¿no? Es un verso fuerte. Hasta aquí todavía estamos hablando de las características secundarias de Ruchi. No me interesa nada de este mundo, ¿no? Alguien en Ruchi está en otro mundo. Aunque está en este mundo, ya no es de este mundo. Entonces eso es Tatastha Lakshana, ¿no? Las características secundarias de Ruchi. Y luego viene Sarup Lakshana. Ruchi propiamente dicho. Allí donde Mahaprabhu dice, Kavitam va jagadisha kamaye mama janmani janmanishware bhavatat bhakti ahaituki tvai. Ahaituki tvai, ¿no? En el Bhagavatam hay un verso similar donde aparece esta palabra. Ahaituki apratihata. Savai punsam paro dharmo yato bhaktir adokshaye. Ahaituki apratihata jayatma suprasidati. Entonces, Nishta teníamos Bhakti ininterrumpido y ahora tenemos la segunda cualidad, Haitukiya Pratihata, ininterrumpido, inmotivado. O sea, inmotivado no quiere decir sin motivación, sino libre de motivación egoísta, lo cual implica plenamente motivado en una dirección. Donde Mahaprabhu dice, Mama Janmani Janmanish, ni siquiera me interesa Mukti. ¿De qué manera lo dice él? No solo diciendo Kavitam Va, diciendo Janmani Janmani. Si tengo que volver a este mundo una y otra vez, Janma significa nacimiento, Janmani, nacimiento tras nacimiento tras nacimiento, Bhavatat Bhaktir, Ahaituki. Si tengo la oportunidad de ofrecerte ser Bhakti, motivado, libre de egoísmo a ti, que me lancen a este mundo una y otra vez, no hay ningún problema. ¿Qué problema hay? Si uno viene a este mundo con semejante motivación, uno no viene a este mundo. Uno no está en este mundo. Y de ese lugar muchas veces se dice que hay devotos que han alcanzado estos niveles, no tienen problema en venir una y otra vez a este mundo, para seguir saboreando el néctar de ocuparse en Bhakti. Mahaprabhu exhibe esto aquí. Bhaktivinoda Thakur dice lo mismo, no me interesa ser un Brahma, ¿no? Un señor Brahma, sin Bhakti, pero permíteme ser un insecto en la casa de un Vaishnava, entrar en contacto con las migas del chapati y del sadhu. ¿No? Si tengo contacto con Sadhu Sangha, lánzame a la especie que quiera. Si no hay Sadhu Sangha, ni siquiera quiero ir a las cumbres del más alto nivel de Brahma. Krishna dice en Bhagavad Gita, Brahma, Bhuvana, Loka, Punana, Bharata. De Brahma hacia abajo, todo es miserable, nacimiento y muerte. Si hay Bhakti de por medio, mándenme donde quieran, no hay ningún problema. ¿No? Esa es la oración básicamente. Si puedo ofrecer servicio, lo que sea. Ahora, si algo va a impedir mi Bhakti, no me interesa nada. Hay una oración muy linda del Bhagavatam que pronuncia Vritrasura, una sección muy importante del Bhagavatam. Algunos sadhus la han llamado el Bhava Chatushloki. O sea, está el otro Chatushloki del Gita y hay un Chatushloki del Bhagavatam, capítulo 2, canto 2, capítulo 9, Brahma al comienzo de la creación, etc. Krishna instruyéndole. Pero hay otro un Bhava Chatushloki, significa 4 versos que entregan de manera encapsulada
la esencia del bhava que el Srimad Bhattan quiere darnos y que termina de desplegarse en el 10º canto. Y ahí quien lo entrega es una sura, Vritra Sura, una aparente asura, ¿no? Porque no digo demonio porque la idea de demonio de vuelta, cada cual tiene su ADN cristiano quizás ahí al respecto, ¿no? Asura. El Vritra Sura, que en realidad parece ser un demonio, aunque es una gran personalidad, un Chitraketu apareciendo en un lila único. En un momento él dice, ¿no? Nanaka Trishtam Nachaparameshyam Nasarvabhaumam Narasadhipatyam Na Yogasthitira Punarbhavamba Samanjasatva Virahaya Kanshri. Similar, un paralelo a este verso. Le dice, oh Bhagavan, no me des el rol, la posición de Brahma, no me des poderes místicos, no me des liberación, no me des disfrute. No quiero nada de eso si es que algo de eso se va a interponer en mi servicio a ti. No me lo des. Ahora, si eso va a servir, la implicancia, si eso suma a tu servicio, ok, manda todo lo que quieras, no hay problema. Pero si algo de eso va a diluir mi bhakti hacia ti, no quiero nada de eso. No quiero nada de eso. Solamente quiero más y mejor bhakti. Como una le preguntaron así a la Prabhupada, ¿cuál es el resultado de cantar Hare Krishna? Dijo que usted va a poder cantar más Hare Krishna. O sea, el fruto no es separado. No, por eso bhakti es sadhana, bhakti es sadhya. Bhakti es práctica, bhakti es la meta. ¿No? Siempre hablamos en términos de eso. Sadhana bhakti, bhava bhakti, prem bhakti. La palabra bhakti sigue estando. Bhaktya sanjataya bhaktya, es el Bhagavad. El bhakti proviene del bhakti y el bhakti genera más bhakti. Es la práctica suprema. Bhakti no depende de otra cosa para surgir y el bhakti no se convierte en otra cosa superior porque no hay otra cosa superior. El bhakti únicamente se convierte en bhakti, pero un bhakti cada vez más, ¿cómo traducir? Upgraded. ¿No? Actualizado, ¿sí? Maximizado, etc. Mejorado, destilado. Entonces, esta es la característica central que Mahaprabhu da de el Swarup Lakshana. La característica central de Ruchi es, oh Bhagavan, no me interesa, como dijimos, riqueza, seguidores, fama, conocimiento, liberación, nada de lo que tiene loco al mundo entero, básicamente, nada de lo que es la meta para la mayoría de las personas. Tratemos de mencionar, para la mayoría de las personas, eso es la vida. Para eso existen, para eso están aquí y nada más importa. O sea, o dinero, o disfrute, o fama, o conocimiento, todo eso junto, o una combinación de, si uno les quitase todo eso, ellos dirían, me mataron. ¿No? Y Mahaprabhu, él mismo está quitando todo eso, diciendo, no me maten al darme eso. La verdadera vida está aquí, ¿no? Bhavatat bhakti, únicamente quiero ofrecerte bhakti inmotivado, ininterrumpido, nacimiento tras nacimiento, ¿no? Como decíamos el otro día, cuando un devoto ya deja de estar preocupado por liberarse, quiere decir que está liberado y más aún. Como decía la otra vez que le preguntó a mi Guru Maharaj, ¿cuándo me voy a liberar de este mundo? Dijo, cuando deje de hacerte esa pregunta. Cuando ya no te interese cuándo ese día vendrá, en este sentido, llegó ese día. Claro, hay otro cuándo ese día vendrá, eso sí pero no, ¿cuándo me voy a liberar de este mundo? En un comienzo a veces los acharyas pueden predicar algo así, hay que salir de este mundo, hay que liberarse del nacimiento y la muerte, pero estrictamente hablando, esa no es la idea del bhakti, ¿no? Eso más tiene que ver más con jnana, ¿no? Pero es entendible en un comienzo intentando generar cierto desapego, cierta postura, o el desapego también en un nivel suma, debidamente combinado al bhakti, ¿no? Rupa Goswami dice, Nanirvino Nati Shaktor Bhakti Yogo Shasirida. Eso dice el Bhagavatam, perdón. Pero Rupa Goswami dice algo similar. Si para uno ocuparse el Bhakti, el adhikar es el siguiente. No hay que estar ni muy apegado a este mundo, ni muy desapegado a este mundo. ¿No? Bhakti es el sendero medio. ¿No? Gyan es desapego. Karma es apego. Bhakti es ni muy, ni tan. ¿No? Así es en Argentina, por ejemplo. ¿No? O sea, no hay que estar demasiado apegado, porque obviamente si uno está excesivamente apegado al mundo, no va a poder ver al mundo en términos de servicio a Bhagavan, porque estoy demasiado apegado a verlo en términos de mi servicio. Entonces no hay que estar tan apegado, pero tampoco hay que estar tan desapegado como para que ya no quiera saber nada con este mundo,
en lugar de decir, no, este mundo es un Shakti de Bhagavan y puedo conectarlo al servicio, y yo mismo soy un Shakti de Bhagavan. ¿Se entiende, no? Entonces, excesivo desapego, el corazón tiene el peligro de endurecerse como una roca. Excesivo apego, sabemos lo que puede pasar. Entonces, el adhikar es ni mucho apego, no nirvino, no tishakto, ¿no? Ni muy desapegado, ni muy apegado. Y ahí puede alcanzar la perfección en Bhakti. ¿Qué más? Aquí Mahaprabhu, de vuelta estamos hablando como el Ruchi Bhakta prácticamente está en este mundo, pero ya no está en este mundo. Porque uno se pregunta, bueno, si alguien vive en este mundo y no desea nada de este mundo, ¿a dónde está? O sea, por eso aquí Mahaprabhu utiliza un nombre, mi Guru Maharaj comenta aquí, él dice Jagadish, ¿no? Jagadish Gamayi. Jagadish es un nombre de Bhagavan, pero más puntualmente de Paramatma. Jagadisha, quiere decir el controlador del universo. Recordemos, Paramatma tiene más que ver con monitorear el cosmos. Maya Shakti y Tatastha Shakti bajo la influencia de Maya Shakti. Bhagavan está en otra esfera, con su Swarup Shakti. Entonces aquí se dice que por última vez Mahaprabhu, representando a alguien en Ruchi, se dirige a Paramatma, que es el amo de este mundo, y se despide de Paramatma. Como diciendo, el Ruchi Bhakta está saliendo de este mundo, ya no está en este mundo. Entonces por última vez se inclina ante el Señor de este mundo, Paramatma, Jagadish, Pranam, y se dirige en otra dirección. ¿En qué dirección? Ahí viene un segundo nombre que Mahaprabhu da a Krishna en este verso. Mi Guru Maharaj es Ishvara, ¿no? Jagadisha Kamaye Mamam Janmani Janmanishvare, ¿no? Ishvara. Que Ishvara en general significa controlador, lo cual no parece ser un nombre muy íntimo, pero mi Guru Maharaj explica en realidad Ishvara aquí se refiere a Praneshvara. ¿No? Praneshvara es un nombre de Krishna íntimo, significa el Señor, se lo traduce como el Señor de mi vida. Pran significa aire vital, vida, ¿no? Entonces, Praneshwara es el amo de mi aire vital, ¿no? Una expresión que de alguna manera podríamos decir empieza a mostrar cómo Mahaprabhu se encuentra en Radha Bhava internamente, ¿no? Y si Radha piensa de Sri Krishna en esos términos, ¿no? Él es mi Praneshwara. Obviamente él piensa, él es mi Praneshwari, ¿no? Entonces, allí, ¿no? Mahaprabhu por un lado, al decir Jagadish, se inclina ante Paramatma, se despide de la deidad regente del Srishti Lila, de este plano, ¿no? Y se dispone, ¿no?, a la entrada, al viaje de ida hacia el mundo espiritual en dirección a su Praneshwar, al Señor de sus respiros, ¿no? O más bien de sus suspiros, ¿no? Ah, uno está enamorado, ya, ¿no? Ya uno no respira estando enamorado, ¿no? Uno suspira, ¿no? Ah. El Praneshwar quiere decir eso, el amo de mis suspiros, ¿no? Una idea muy diferente del controlador del universo, ¿no? Vemos, el Ruchi tiene que ver con eso, ¿no? Despedida a este plano y entrando más y más en el otro plano, disponiéndose más, porque de vuelta no hay deseos materiales. Pues si no hay deseos materiales, no hay vida material, no hay experiencia material. Hablar de experiencia material implica hablar de deseos materiales. Ese es el combustible que mantiene la vida material funcionando. A veces los otros hablan de vida material, vida espiritual. Eso no tiene que ver con lo que usted haga por fuera, sino dónde están sus deseos. En base a dónde están sus deseos, uno vive vida material o vive vida espiritual. Más allá que esté en este mundo, no, de vuelta, Mahaprabhu dice, no me importa volver a este mundo todas las veces que sea. Eso habla de que él está más allá de este mundo. Porque alguien que está en este mundo no va a orar de esa manera. De esta manera, ¿no? Ruchi tiene que ver con esta idea en donde la práctica de vuelta, si la Rupa, hay un paralelo muy interesante a todo esto que sea en el Upadeshamrita también, decía Rupa, ¿no? Hay ciertos paralelos entre Sikshastakam y Upadeshamrita, interesantemente, y cierta etapa del Bhakti y el Upadeshamrita, ¿no? Por ejemplo, está el famoso verso en el que Sri Rupa Goswami habla de la ausencia de gusto por el canto. ¿Recuerdan? Donde él da el famoso ejemplo de la ictericia, ¿no? La enfermedad en donde la lengua de uno no puede saborear algo dulce. ¿Qué karma es, no? Imagínense. Para una gulab jamun, la prueba, ¿no?
sabe a sopa. O lo que fue no sabe a nada, peor aún, ¿no? Y uno saboreó lo que era una gulab jamun antes, pero ictericia. ¿No? Sé que hay dulzura allí, pero no la puedo saborear. Entonces Rupa Goswami dice, eso representa la etapa previa al ruchi, ¿no? Donde no hay gusto por el santo nombre. Pero Nishta, yo quizás no tengo ruchi en Nishta, pero entiendo que el santo nombre está lleno de dulzura, entiendo por qué no tengo gusto y con inteligencia me determino a adoptar el tratamiento para curarme de la enfermedad. Entonces, Rupa Goswami dice, la cura para la ictericia no me permite saborear la dulzura en lo dulce. Pues más bien no solo eso, sabe amargo el dulce, ¿no? Peor todavía, siempre una gulab que sea amargo. Y lo paradójico es que el tratamiento para curarse la ictericia es comer dulce. O sea que el tratamiento va a ser amargo al comienzo. ¿Se entiende? De la misma manera, el tratamiento para encontrar la dulzura presente en Srinam es cantar Srinam. Aunque al comienzo sepa amargo, vergonzosamente. Pero asistiendo a mi convicción con lo que el Shastra dice, Guru Sadhu dice, continúo. Y gradualmente la lengua va recuperando su capacidad degustativa. ¿Entiendes, no? Todo eso tiene que ver con la etapa de Nishta, ¿no? Y cómo en Nishta me ocupo con inteligencia, aunque todavía no haya Ruchi, para que ese Ruchi se manifieste. Y en el siguiente verso, Rupa Goswami habla de qué hace alguien que tiene Ruchi, ¿no? Y es un famoso verso en donde él habla de la esencia de toda instrucción, que es otra forma de decir Upadesambrita. Upadesambrita significa la esencia de toda instrucción. Él dice, uno de las 24 horas del día, ya empieza el verso así, dedicarse a cantar, recordar y oír acerca del nombre, forma, cualidades y pasatiempo de Sri Krishna, etc. ¿No? Pero de vuelta, le está ahí hablando a alguien que está en Ruchi, entonces no es tanto uno debe. El que está en Ruchi lo va a hacer incontenible, irresistiblemente. ¿No? Él dice uno debería hacer eso, pero el punto es alguien que se curó de la ictericia, que encontró la dulzura, el gusto, Ruchi. No hay demasiado que animar a esa persona que haga eso, o sea, más bien hay que hacer un esfuerzo para que deje de hacerlo, por decirlo así. No, coma algo, no vaya a dormir, no atienda este cuerpo, algo así. No hay tantos ejemplos en el Shastra y en la historia de los sadhus de ese nivel, donde ya las necesidades físicas quedan atrás, ¿no? Como si la Siddha Maharaj diría cuando él describía, no, ayer fue Kadasi, ¿no? Sí, como sabemos, hay niveles de Kadasi, de concepción y de estándar de Kadasi. Y a veces se habla de Kadasi como ayuno. Se concibe Kadasi como ayuno o otro evento, el que fuera. Y se llama, diría, en realidad ayuno significa que estoy tan absorto en ocuparme en Vayan que me olvidé de comer. No es tanto que lo tengo presente de principio a fin y está eso más presente que mi Vayan, ¿no? Hoy tengo que, ok, hoy no hay pizza, ok, hoy no hay esto, ok, hoy no hay arepa, ok. ¿Y mañana qué hora se rompe ayuno? Ok. ¿No? Me voy a poner 7 alarmas por lo que veo. ¿No? Eso no es de Kadasi. Y la madre dice, no, de Kadasi es, incrementas tu condición de servicio hasta tal punto, que te olvidaste que tenías este cuerpo y que había que... De vuelta, uno tampoco puede imitar eso. Pero el ideal, ¿no? El ideal va para ese lado, ¿no? Y hay un potencial de eso acontece en Ruchi naturalmente, ¿no? Todos los días pasa eso para un Ruchi Bhakta, ¿no? De vuelta, encuentra tanto gusto, o sea, nuestro gusto actual está demasiado ramificado en miles de cosas, por lo tanto, cuando cantamos Srinam, quizá encontramos algo de gusto, pero todavía hay un 78% de Ruchi dividido en otras direcciones. ¿Me explico? Entonces, por eso solamente nos llega un 22% a la hora de cantar, porque todavía tengo una gama de proyección de Ruchi hacia otras cosas, pero en la medida en que vaya condensando más y más mi esperanza de Ruchi en la dirección apropiada, más va a surgir, más va a surgir. Entonces necesitamos adquirir Ruchi, ¿no? por Srinam, y es posible, como dijimos, hay oraciones de aquellos que han adquirido ese gusto y que nos dicen, es imposible parar. Estamos el otro día, miles de ojos, de orejas, miles de lenguas. Esto es demasiada dulzura. Si la más diría, estoy siendo nectarizado, ¿no?
por tratar de poner en palabras algo que está más allá de palabras. Estoy siendo arrojado a un océano de néctar. Esa es la experiencia de Hare Krishna. Entonces, y si uno dice, uy, pucha, no siento mucho de eso. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y en relación a qué siento eso? Porque igual uno siente ruchi, expectativa, esperanza en otras direcciones. Ahí uno tiene que comenzar el proceso de introspección y decir, ok, toda la esperanza y expectativa que debería tener, invertir en la dirección de Srinam, la tengo desparramada en 108 direcciones. Aquí, a ver, ¿y qué va a pasar con esta dirección? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué tanto me va a retribuir? Uno tiene que empezar a inteligentemente ir replegando, ¿no? ¿No? Todas esas proyecciones ilusorias y entender. Y en la medida en que no lo entendamos, bueno, no hay problema, el tiempo lo mostrará y las realizaciones llegarán y uno sufrirá debido a la ignorancia y el apego, parte de la vida también. O sea, como dice el dicho, hay dos formas de aprender, escuchando o sufriendo, ¿no? Entonces, algo aprendemos escuchando, ojalá, y lo que no terminó de entrar por aquí, llegar aquí, bueno, habrá que padecerlo, pero con el rol de seguir creciendo, ¿no? Ahí el sufrimiento se vuelve propicio, digamos. Entonces Rupa Goswami dice eso, ¿no? Alguien que despertó a Ruchi 24 horas al día no va a poder dejar, se volvió adicto a la práctica. Vamos a hablar del principio de adicción. Así como uno entiende la vida material, que es, soy adicto al disfrute sensorial y soy adicto a evitar todo aquello que interrumpa eso, ¿no? Básicamente uno vive para eso, ¿no? Y a todo aquello que sugiera un mínimo tipo de dolor y sufrimiento, automáticamente me vuelvo adicto a algo que me haga distraer, ¿no? De aquello que me causa dolor. Por eso vivimos en la era de la suprema distracción, ¿no? Y son tan efectivos todos los dispositivos que promueven distracción. ¿Por qué? Porque la gente sufre tanto, está tan poco dispuesta a reconocer eso, que la distracción presupone una forma de alivio al dolor. Pero como sabemos, no deja de ser levantar la alfombra y tirar el polvo abajo un rato. Va a llegar un día que la alfombra va a cobrar vida propia, tanto que metí ahí abajo, ¿no? Entonces, Mahaprabhu aquí está hablando de esa otra dimensión, ¿no? Donde Ruchi, ¿no? Tiene que ver con un gusto real por Srinam, ¿no? Donde nada de este mundo ya... De vuelta, no se rechaza al mundo, simplemente se ve al mundo tal como es. Y se ve que... Y todo lo que es concebido en términos egoístas es visto como lo que es, ¿no? Y perdón si suena extremo, pero es una forma de demencia. Porque es una forma de ir en contra de la realidad. O sea, demencia es ir en contra de la realidad. O, como dice nadie, ¿no? Locura significa hacer siempre lo mismo y esperar que siempre pase algo distinto, ¿no? Y esa es la doctrina en el mundo material. Disfrute y algún día va a funcionar. Siempre hago lo mismo, nunca funciona, pero algún día va a funcionar. Esa es la definición técnica de demencia. Y uno no se vuelve loco de la noche a la mañana, uno empieza a volverse loco. No piense que las personas terminan con chaleco de fuerza, nacieron así, se despertaron un día y, ok, vaya para allá. Uno empieza a volverse loco, ¿no? Yo creo que todos nosotros ya estamos lo suficientemente locos como para seguir avanzando en eso. La otra locura es la que se nos espera. Obviamente hay otra variante de locura, en fin de cuentas no podemos salvarnos de la locura en todo el sentido de la palabra, ¿no? Mahaprabhu exhibe otro tipo de locura divina, que es la más elevada forma de sanidad y de cordura, estrictamente. Así que, en fin, algunas ideas relacionadas el día de hoy a este cuarto verso del Shastakam, a esta etapa de Ruchi, que, como digo, tiene que ver con la devoción pura. En un nivel, Bhaktivinoda Thakur dice, el devoto en Ruchi es un Uttam Adhikariya, un Uttam Bhagavata. De un nivel, porque obviamente todavía quedan otras etapas, y hay niveles de ser un Uttam, ¿no? Kanishta Uttam, Madhyam Uttam, Uttam, Uttam. Pero ya estamos entrando en la graduación de sadhana bhakti aquí. Y bueno, como decimos, Nishta significa una práctica ininterrumpida, una etapa firme, en donde los deseos materiales quedan ahogados, por decirlo así. Surge un gusto considerablemente potente en Ruchi, donde nada más causa gusto. Y básicamente la próxima etapa, que es la última etapa del sadhana bhakti, que es Sakti, este Ruchi se intensifica aún más
hasta el punto de trasladarse el apego por la práctica hacia el apego por el objeto de la práctica, y el resultado de eso, como vamos a ver mañana, es comienza el surgimiento de la identidad espiritual eterna de uno, en Asakti. Apego espiritual, ¿no? Como tenemos, nuestra identidad actual es el fruto de apegos materiales. Cuando hay apego espiritual, naturalmente tiene que haber un tipo de identidad espiritual que surja correspondiente a eso. Pero bueno, eso vamos a verlo el día de mañana. Y dejamos hoy aquí, pero desde ya, si hay preguntas, nos quedan algunos minutos. Kriparam levantó la mano, pero levantó de tal manera que parece que la pregunta es de alguien online más que de Kriparam. No, es Kriparam. Maharaj, así como en este verso, pues... ¿Alguien me había traído agua? Perdón. Sí. Sí, pues vi el vaso, pero ahora no. ¿O la leche? Un poquito de agua y en un rato el otro. Sí. Que así como el señor Chaitanya en este verso nos recomienda Nana Nayananda Sundari, Hari Bhakti Vilas también dice no tener muchos discípulos, no abrir templos muy grandes, no estudiar muchos angas del conocimiento. Bhakti Rasamrita Sindhu dice eso. ¿Hari Bhakti Vilas también? Sí. Okay. Entonces hay una paradoja, y es que las cosas buenas tienden a crecer, pero cuando crecen muchas veces pierden la calidad. Y me imagino que en la vida de un acharya, de un guru, pues tal vez tenga ese ideal al principio, pero poco a poco vaya a tener más seguidores y vaya a tener más cosas que administrar y más templos y involucrarse en más cosas. Entonces, ¿cuál es un punto sensato para que precisamente ese crecimiento, que al principio no se hace con una mala intención, no se vuelve algo disfuncional en la vida de alguien y termine arruinando su vayan o afectando una comunidad? Pues en una ocasión una pregunta idéntica, prácticamente o similar, le hicieron a Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ¿no? Porque él estaba exponiendo sobre esta sección del Bhakti Rasamrita Sindhu, donde Rupa Goswami, entre los sangres del Bhakti, dice uno no debe involucrarse como en proyectos desmedidos, ¿no? Uno no debe abrir demasiados templos, tener demasiados discípulos. Y claro, él iba diciendo todo esto, y los discípulos lo escuchaban, y alguien le preguntó, pero Guru Maharaj, ¿usted está haciendo eso? Usted tiene 64 más, miles de discípulos. Pero dice que no hay que hacer eso en demasía. ¿Cuál fue la respuesta de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur? Dijo, eso es una cuestión de capacidad personal. Como diciendo, ¿qué es mucho y qué es poco? Porque para uno es mucho, para el otro no lo es. ¿Se entiende la idea? O sea, alguien puede... Rupa Goswami dice, no abrir muchos templos. Él no dijo no abrir 100, 20, 1. Dijo muchos. Lo que sea mucho para usted. No tener muchos discípulos. Para alguien un discípulo ya sería demasiado. Para la mayoría ser discípulo ya es demasiado. Tenerlos. Y para otros tener miles de discípulos no es algo que afecte su vayan, ¿no? El punto es ese, ¿no? Porque uno puede tener, no sé, como Prabhupada Bhaktisiddhanta, él tuvo una gran misión que él la pudo sostener en el sentido de que eso no afectó su vayan, no es que su realidad interna, su foco devocional se vio perturbado por ciertas situaciones. No quiere decir que no hubieron conflictos en ese nivel, pero una cosa es que ciertos elementos institucionales vayan a colapsar, como probablemente va a ocurrir, como hablamos el otro día, en algún punto o en otro. Y otra cosa es cómo eso repercute en el fuero interno de la persona involucrada, en este caso el acharya, quien fuere. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que hablamos estos días, ¿no? Tener la sinceridad, la honestidad de decir a dónde me aprieta el zapato, ¿no? Hasta dónde yo puedo lidiar con esto. A estudiar muchos libros, lo mismo, ¿no? O sea, alguien puede estudiar mucho Shastra y hacerlo desde un lugar correcto, no como una especie de diversión intelectual, de entretenimiento, como decía mi Guru Maharaj, de acumular información y confundir eso con adhikar, ¿no? Si yo les puedo contar el color de sari de las astas sakis y en qué aldea nació cada uno, no tiene nada que ver con dónde usted está parado internamente. No es que, uy, cuánto sabe, súper básica, súper ¿quién sabe? ¿No? O sea,
muchas de esas personas que dan esos discursos, después termina el discurso y uno ve que termina haciendo lo opuesto a su discurso, ¿no? A veces pasa eso. Entonces el punto es ese, ¿no? ¿Cuál es ¿no? La capacidad de cada cual? Eso es algo muy individual, muy, muy personal. Entonces sí, la idea sigue estando, ¿no? O sea, no adquirir más, no incurrir en lo que Rupa Goswami diría, ¿no? Atyahara prayasasya, ¿no? Atyahara, no acumular más de la cuenta. Pero bueno, ¿qué es acumular más de la cuenta? Es relativo a cada uno. ¿Por qué luego dice prayasa? Prayasa significa esforzarse más de la cuenta. Si yo acumulo más de la cuenta, después tengo que esforzarme para sostener ese acumulativo extra que tuve. Y eso empieza a afectar mi vaya, básicamente. Entonces, desde ese lugar se está. Pero si uno puede lidiar con todo, claro, por ejemplo, un caso como Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él tenía una misión gigante, pero al mismo tiempo toda la operación administrativa, él prácticamente no estaba involucrado en eso, él lo había delegado eso a Kunja Vihari Vidyabhushan, ¿no? Conocido como Kunja Babu, y luego se volvió Bhaktivilas Tirtha Maharaj, que era el genio administrativo de la Gaudiya Math. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur no estaba metido en asuntos administrativos, él era el brahmana, por decirlo así, él escribía, predicaba, practicaba, pero toda la parte administrativa él la había delegado, ¿no? Expertamente a uno de sus discípulos, ¿no? Como una manera de decir, bueno, él abrió todo eso, pero al mismo tiempo no es que él se cargó todo con él mismo y colapsó, aunque él era alguien trascendental y no afectado, pues, al mismo tiempo él se dio cuenta, bueno, esta es mi naturaleza, esta es mi capacidad en esta área, él es un genio en eso, ¿no? Él me complementa con esto. De esa manera cada uno tiene que, cada chario, cada quien fuere, tiene que ver cómo mantener esa instrucción de Srila Rupa Goswami, ¿no? Sea lo que sea que haga. De vuelta, va más allá de leer un libro, abrir un templo, tener discípulos, ¿no? Puede ser cualquier cosa que uno hace, ¿no? Hoy en día uno puede hablar de, no sé, uno no debe tener demasiadas redes sociales, no habría extender la idea, ¿no? O sea, que no sé, deben ser ilimitadas, queda en Facebook, pero sé que hay varias cosas más, pero Twitter, Instagram, TikTok, cosas que uno ya ni me imagino. Y uno dice, bueno, pues si no, pues todo para la prédica. Si usted es una cuestión de capacidad personal. Si puedo usarlo debidamente para diseminar el mensaje de tal manera que eso nutre su vayan, ábrase todos los TikTok que quiera. Pero hay que ser honesto de vuelta, ¿no? Al final del día, ¿realmente lo estoy haciendo desde ese lugar o hay algo detrás, ¿no? Y eso obviamente es algo que lo tiene que resolver uno con su almohada al final del día, por decirlo así, ¿no? Yo por fuera puedo hacerle el show a todo el yatra, ¿no? Y los tengo a todos convencidos, ¿no? Y, wow, Yukta Vairagya, increíble. Pero Yukta Vairagya es uno de los términos más abusados en la conciencia de Krishna. Renunciación apropiada, tiempo, lugar y circunstancia, etc. Bueno, al final del día, como si además diría, la sinceridad es invencible, pero hay que ser sincero, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? Ya sea de los presentes aquí, de los conectados en Zoom, Facebook, TikTok. Un segundo, Kaliva Pavana, que levantó primero y ahí. Sí. El ejemplo que ponía... ¿Un poquito más fuerte? El ejemplo que ponía ahorita de Sri Rupa Goswami acerca de la enfermedad de la ictericia. También en el Bhagavad Gita, pero traté de acordarme del verso, voy a buscarlo más bien, recordarme vía Google. Sri Krishna dice, lo que al principio es dulce y luego se convierte en amargo es... pero sí podría complementarlo con eso. Ok. Sí, ahí Krishna está hablando de la felicidad en las diferentes gunas, ¿no? Eso tiene que ver, si no me equivoco, en el capítulo 14, que es el capítulo donde Krishna habla de las gunas, las tres modalidades de la naturaleza material, y habla de diferentes experiencias de acuerdo a las gunas, ¿no? La austeridad en las gunas, la caridad en las gunas, el conocimiento en las gunas, y la felicidad también. Obviamente, las gunas, ¿no? Ni siquiera, ahí no estamos hablando de algo nirguna.
Pero es importante conocer las gunas para también entender qué es lo que está más allá de las gunas y no confundir algo propio de las gunas con algo nirguna, que puede pasar. Entonces, básicamente él dice eso, ¿no? Él habla de la felicidad en sattva, rajas y tamas. Cuando él habla de sattva, dice la felicidad en sattva al comienzo es como veneno, pero al final es como néctar. Entonces hay un paralelo a todo esto, ¿no? Al principio cuesta ser sátvico. O sea, no es fácil ser sátvico. Este mundo está predominado por rayas y de allí generalmente rayas se degrada hacia tamas. Y sattva es algo virtuoso, extraordinario, obviamente no es la meta última, pero no deja de ser una plataforma de despegue hacia la trascendencia. ¿Cuál es el propósito del sattva? ¿No? Llegar a sattva no es para quedarnos allí, porque también sattva, incluso el nivel más refinado de sattva que uno se puede imaginar, aún incluye rayas y tamas. Las escrituras explican donde hay una guna, están las otras dos presentes también. No existe una guna presente de forma única y pura y separada de las otras dos. Incluso en el más elevado nivel de refinamiento de sattva, hay rayas, hay tamas, y así con las otras posibles combinaciones. Y el punto es que si yo llego a un sattva muy refinado, incluso por ejemplo los devas, ¿no? Swarga Loka es un área sátvica, prominentemente. Pero hay rayas y tamas, el Bhagavatam nos muestra a veces, ¿no? Cómo se ponen los devas por momentos. Los asuras atacan o Indra se va en la volada un poco, ¿no? Se olvida lo que dijo Rupa Goswami, se empieza a pegar a Máxima. Y ahí el sattva quedó en el olvido por un momento. Quiero aniquilar a todos y vamos a matar a todos los prayavasis porque no me hicieron la puya anual, lo que fuera. Y incluso si uno obtiene un nivel muy refinado de sattva, si uno no entiende sattva es para ser trascendido hacia Visuddha sattva, hacia la trascendencia pura, y uno se apega a estar en sattva. Apegarme a sattva significa apego, y apego significa rayas. Entonces yo estoy en sattva y me apegué a sattva, ya no es sattva, es rayas. Ya empieza a degradarse sattva hacia rayas, y probablemente rayas, ¿no? Krishna dice kama esa, krodha esa, rajaguna samudbhava, ¿no? Del deseo insaciable que es rayas viene la ira, que es tamas, ¿no? La ira tiene que ver con la frustración del deseo insatisfecho, y él compara el deseo en este mundo como un fuego, ¿no? Y el intentar satisfacerlo como arrojarle combustible al fuego, como decíamos el otro día. No hay fin a eso. Eso es lo que, si algo está destruyendo el mundo, es el deseo insaciable que uno no entiende, no va por ahí. Entonces Krishna dice, sattva al principio parece veneno. Parece veneno para el que no es sátvico, ¿no? Pero al final, néctar. Entonces uno tiene que usar su inteligencia para medir las consecuencias de sus actos. Rajas, en opuesto a esto, al principio parece néctar, pero al final se convierte en veneno. Al principio parece que estamos disfrutando, ya sea con lo que fuere, pero eso siempre termina en vacío existencial. ¿Sí o no? Creo que todos tuvimos la experiencia, ¿no? Si hay algo que lo vivimos, es eso. Nunca alcanza. No importa cuánto dinero tenga, cuántas cervezas haya tomado, cuánto haya fumado, cuántas plantas alucinógenas y viajes chamánicos haya pegado, no alcanza nunca. No alcanza nunca. Pero uno todavía no adquiere plena realización, parece, ¿no? Entonces necesita seguir corroborándole. Y el Gita dice, la felicidad en tamas, por llamarlo felicidad en tamas, es veneno de comienzo a fin, ¿no? Ni siquiera néctar al comienzo, ¿no? La que surge de la intoxicación, de la oscuridad, de la ira, de la letargia, ¿no? Esas personas están todo el día tiradas, deprimidas, y que encuentran, entre comillas, felicidad en eso, ¿no? O en herir a otros, o en criticar, o en violar. Supuestamente los hace felices, pero uno dice, no, eso es, ¿no?, aborrecible desde el mismo principio. Pero eso es lo que Krishna menciona. Capítulo 18. 18, perdón, no, el 14, capítulo 18. Krishna ya hace un repaso de todo lo que se dio en el Bhagavad Gita, y bueno, capítulo 14 queda incluido ahí de esa manera, ¿no? Gracias. Jai Gurudev, una pregunta. Maharaj, creo que yo le escuché a Sri Purari Maharaj sobre, no estoy seguro si
que en cierta etapa se despertaba más apego hacia los asociados de Krishna que Krishna mismo. No sé si eso es en Ruchi o en Ashakti. Entonces, Ajá, ¿y vas a decir alguno? sí, entonces, si eso es en Ruchi, ¿se puede explicar algo o si no se explicará como me haces en Ashakti? Okay. Sí, en realidad no tiene tanto que ver con Ruchi, más bien tiene que ver con de Asakti en adelante, ¿no? Asakti tiene que ver, como mencionamos, con Asakti significa apego. Como se traslada el apego que uno ya viene teniendo Ruchi por la práctica hacia Visaya Lambana, hacia el objeto de la práctica, Krishna. Y uno podría decir en ese mismo Asakti o en etapas más avanzadas como Bhava, Prem, el apego se empieza como a volver más, ¿cómo decirlo?, integral, más amplio al entender Krishna no está solo, ¿no? Porque obviamente uno ya lo sabe, eso en teoría y uno conduce su práctica, pero aquí estamos hablando ya de la realización de un tipo de apego en una dirección. Entonces, de vuelta, cuando decimos Asakti tampoco es que, ok, Asakti es una etapa, pero tiene varias subetapas. Entonces uno también puede decir, en un comienzo de Asakti hay un apego por Krishna y ese apego representa un tipo de identidad que surge, pero de vuelta, en una etapa como Asakti también ya hay una conciencia que Krishna no está solo, ¿no? Y hay una afinidad presente. Como dice mi Guru Maharaj, incluso en Nishta, la afinidad de uno ya queda establecida, al menos en teoría, ¿no? Ya hay cierto... Entonces, ¿qué decir de Ruchi Asakti, ¿no? Esa afinidad está siendo trabajada más y más, hay un sadhana girando alrededor de esa afinidad. En Asakti ya emerge la identidad de uno en torno a esa afinidad. No es que en Asakti me empiezo a enterar qué afinidad tengo. En Asakti me empiezo a enterar quién soy eternamente, literalmente. Y eso se cultiva más en detalle. Entonces, pero sí, yo diría que tiene que ver con diferentes niveles de avance dentro de Asakti mismo, hay que decir, siguientes etapas, ¿no? Donde de vuelta, Krishna en una forma en particular, de acuerdo a mi afinidad, se vuelve el objeto de mi apego, pero inmediatamente Krishna no está solo y existe todo un mundo de asociados y roles referenciales que se vuelven mi rol modelo a seguir, obviamente también, y eso va a depender incluso dependiendo qué afinidad uno tenga. Por ejemplo, si uno tiene una inclinación hacia Radha Dasan Manjari Bhav, existe lo que se llama Bhavodas Rati, que no solo está limitado a Manjari Bhav, aunque principalmente sí, se lo define en relación a ello. Bhavodas Rati significa que uno tiene más afecto por un amigo de Krishna o amiga de Krishna que por Krishna, ¿no? Lo cual es interesante, es lo que le pasa a una Manjari, tiene mayor inclinación, se llama Radha Snehadika, hay una mayor afinidad por Shri Radha que por Krishna. Pero es un tipo de rati particular, por eso no es un sanchari bhav. Sanchari bhav, dijimos, es una emoción transitoria que nutre el sthai bhav y se retira. ¿Sí? Pero esto no se puede decir en el caso de las manjaris, porque ya no es que por momentos sienten afinidad con Shri Radha y eso se retira. Eso no se retira. Entonces uno dice, bueno, todo eso no es un sanchari bhav, que es un sthai bhav, pero el objeto del sthai bhav es Krishna, no es Radha, ¿no? Entonces, la conclusión es un tipo de amor particular, único, llamado Bhavodas Rati Manjari, en donde el asociado de Krishna o la asociada, en este caso Sri Radha, hoy obviamente no puede extender eso a otras figuras, y de vuelta ahí puede ir más allá de Manjari Bhav también. Alguien en Priyanama Sakya puede sentir más afinidad por Subal que por Krishna, que no quiere decir que no está ni ahí con Krishna. La afinidad por Subal está ligada a Krishna, la afinidad de las Manjaris hacia Radha es en términos de ella unirse con Krishna, no es que Krishna desaparece del panorama, todo lo contrario, lo incluye en una forma que es más placentera para Krishna. Pero bueno, sí, eso yo diría que se empieza a dar. Como digo, eso se puede dar en etapas previas a Sakti, en donde uno ya empieza a entender la importancia de los asociados, la importancia de, uno podría decir, en un sentido se empieza incluso antes, tal vez en un nivel más teórico y conceptual, ¿no? Los acharyas dicen, por ejemplo, el Kanishta Adhikari, ¿cuál es su concepción? Dice el Bhattan, la deidad y yo, ¿no? Por decirlo de otra manera.
Un devoto neófito piensa en términos de Krishna y yo. No dice, bueno, ya está ligado, está conectado con Krishna, pero no hay asociados. No hay nadie, Krishna y yo. No hay Gurudev, no hay Vaishnava, no hay nada, es Krishna y yo. O Gurudev y yo, ok, expandámoslo a una persona más. Gurudev y yo, paremos la cuenta. Y un Madhyam Bhakta es alguien que ya tiene el panorama más amplio y entiende, no es Krishna y yo. Incluso no es Guru y yo. Hay otros sadhus, hay otras entidades vivientes, hay otras. Y eso es en un caso un Madhyam Bhakta que quizás ni siquiera alcanzó Ruchi ni Asakti todavía, ¿no? Entonces es otra manera de presentar esta idea, pero quizás en un sentido más teórico, conceptual, una orientación que guía la práctica, ¿no? Después hablamos ya de llegar a una etapa donde hay, ¿no?, una emoción, una realización, un apego, y eso ya va a tener que ver con etapas más activas de allí para arriba. Y sí, cuanto más uno se acerca a la meta, naturalmente más y más importantes se vuelven. Traten de entender este punto. Cuanto más yo me acerque a Prem, más importante en mi vida se van a volver las personificaciones de ese Prem que yo aspiro a alcanzar. Entonces, cuanto más me acerco a Prem, si yo aspiro a tener el Prem de vuelta que sigue en el humor de Yashoda o Nanda, cuanto más cerca estoy, más va a resaltar ante mí esas figuras que son la personificación mía, que están hechas de eso, Navagátmika. Entonces, yo diría que en etapa como Sakti comienza eso, a cobrar más y más y más y más vida. Pero vuelta, antes de eso, de una forma u otra, eso puede estar ya elaborándose en un nivel al menos teórico, conceptual, orientativo, etc. Bueno, ¿algo más? ¿Eh? Hay una pregunta en Facebook. Se me fue el coordinador de las redes sociales. ¿Qué pasó? Se desapegó de tantas redes sociales. No era nada de lo que hablamos hace un rato. Una cuestión de capacidad personal. La pregunta dice, es de Aaron García, dice, ¿qué significa ser realmente sincero? Hay niveles de describir qué es la sinceridad. Vamos a compartir uno bien básico, ya que estuvimos hablando de cosas poco básicas. Nunca está más un aterrizaje forzoso de vuelta por aquí. Y un ejemplo que damos siempre, y con esto ya vamos a estar cerrando para no se extienda más el encuentro. ¿De dónde viene la palabra? Creo que ya lo conocen el ejemplo, ¿no? Pero bueno, nunca está de más repetirlo. Gracias. ¿No? Sincero, ¿no? ¿Qué significa sincero? ¿De dónde viene? ¿No? Latín, sincera, ¿no? La época de, no sé, grandes artistas como Miguel Ángel y todos, muchos tallaban en mármol, ¿no? Entonces ahí estaba el clásico mercado donde vendían los bloques de mármol para que uno trabajase sobre ellos. Pero claro, algunos bloques de mármol venían resquebrajados, ¿no? Con roturas, ¿no? Grietas. Entonces algunos comerciantes de mármol ¿no? La sección no tan honesta del comercio del mármol, ellos tapaban las grietas con cera, con una cera blanca, que hacía que uno vea el bloque y diga, wow, impecable, lo que justo necesitaba para trabajar. Uno llevaba ese bloque feliz y cuando daban la grieta se echaba a perder toda la obra. Entonces había otra sección más honesta, más sincera del mercado del mármol, en donde ellos vendían el bloque con las grietas a la vista, ¿no? Y ellos decían, aquí está el bloque, aquí está la grieta, sin cera, no hay cera, demostramos, y puede trabajar en base a lo que el bloque es, incluyendo las grietas, en otras palabras, ¿no? Pueden entender la analogía. Entonces, ser sincero significa, acá estoy, grietas incluidas, ¿no? Me muestro con lo que tengo, y sobre eso voy tallando la obra de arte, ¿no? Sobre eso voy desarrollando mi proyecto devocional y extrayendo todo el potencial que puedo tener, sin tapar las grietas, sino más bien reconociéndolas, integrándolas en una síntesis superior. Eso es trascendencia. Trascendencia, como decimos siempre, no es evasión, no es descartar, no es rechazar nada, sino que es integrarlo todo en una síntesis superior. ¿No? La trascendencia lo incluye todo, no rechaza nada. Pero hay que reconocer todo para integrarlo todo primero. Entonces yo diría esa idea inicial de ser sincero, ¿no? De ser sincero conmigo mismo por partir de mostrarme tal como soy, porque lamentablemente uno en este mundo hay como una obsesión con, ¿cómo decirlo?
con mostrarnos al resto no como somos, de una manera tal como no somos. Si muestra el Bhagavad Gita tal como es, uno se muestra tal como no es muchas veces. Y hay como una obsesión con eso, desde lo físico hasta lo interno, y tratamos de que nadie se dé cuenta, ¿no?, de quiénes somos realmente por ahora. Como decíamos ayer, porque uno tiene pánico de que alguien se entere de eso, porque pensamos, me voy a quedar más solo que, ¿no?, lo que fuere. Y todos tienen el mismo miedo, eso es lo más interesante, ¿no? O sea, cada cual está ahí, y obviamente entre todos se va creando esa farsa en donde nos mostramos de otra manera, y eso es lo contrario de la sinceridad. La sinceridad parte desde ahí, partamos de esa idea. Mostrémonos tal como somos, reconocemos nuestros errores, nuestra fragilidad. Claro, en un marco, en un entorno en el que hagamos eso y no seamos explotados también, ¿no? Porque si yo me muestro a alguien con toda mi vulnerabilidad y la otra persona no sabe qué hacer con eso, no lo logra valorar y trabajar, el resultado puede ser desastroso. Entonces yo necesito personas con quienes yo pueda, ¿no?, mostrarme con plena vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad lleve al empoderamiento. Hace poco vimos una clase sobre ese tema, vulnerabilidad y empoderamiento, como realmente el verdadero empoderamiento viene a través de la verdadera vulnerabilidad. Pero bueno, es un tema para otra clase. Pero algo mínimo sobre sinceridad. Obviamente hay niveles y niveles de eso, pero hay que saber de dónde partir también. Si no hicimos la tarea con el punto de partida, no pretendamos, hablen de niveles más excelsos de sinceridad. Primero, saque toda la cera que ande dando vuelta por ahí todavía. Bueno. Shila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Sikshastakam ki jai, Shri Krishna Balaram ji ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Praman Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Haribo. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo mañana. Vamos a continuar con el quinto verso de Shastakam. Y los invitamos, igual vamos a hacer un breve kirtan para cerrar la sesión. Harinam Sankirtan ki jai.